Una promesa es la expresión, el decir que uno va a dar algo a alguien, o bien que va a hacer algo bueno por aquella persona o por un grupo. Eso es una promesa. El dar algo a alguien diciéndole antes de darle. O el decir que se va a hacer algo por una persona o por un grupo. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios las promesas que Dios hace. Y cuando uno lee la Sagrada Biblia en el Antiguo Testamento, uno se da cuenta cómo Dios fue cumpliendo las promesas al pueblo de Israel. Desde que lo sacó de la esclavitud de Egipto hasta que lo llevó a la tierra prometida. Dios había prometido que cuando llegara la plenitud de los tiempos, cuando ya hubiera preparación, enviaría a su Hijo para salvar y dar vida abundante. La gente que entiende las cosas de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y nosotros, como dice el Salmo, hemos confiado en el Señor, porque Dios no miente y cumple sus promesas. Para aquellas personas de todos los tiempos, el confiar siempre en el Señor y saber que Dios cumple sus promesas, les llenó de esperanza y siguieron adelante en su vida a pesar de los problemas y las dificultades. Las personas que confiamos en el Señor, también hoy, a pesar de las dificultades que podamos tener, seguimos adelante porque nos damos cuenta que las promesas de Dios, su vida, su salvación y su gracia valen la pena. Y porque valen la pena, estamos dispuestos a vivir según aquellas promesas que Dios nos hace. Tratamos de que nuestra vida vaya de acuerdo con lo que Dios nos promete. Hoy estamos celebrando la memoria de San Carlos Luanga y 20 compañeros más allá en África, hace menos de 200 años, que por mantenerse fieles a la fe, sabiendo en quién habían confiado, dieron la vida por Jesucristo y murieron martirizados. Y el mártir es el testigo, el que da la vida por el Señor, por su fe, y da la vida también por sus hermanos. Los mártires no son cosa del pasado. Aquí en Guatemala tenemos un buen número de mártires que ya han sido beatificados. Y tenemos gente que ha sido fiel a la fe y ha muerto por el Señor, como enviados de Dios, como hemos escuchado en el Evangelio, de aquellos viñadores homicidas y ladrones, que lo que se les dio no era de ellos, pero quisieron apropiarse, maltrataron, hasta mataron
a los enviados del dueño de la viña, y finalmente el dueño de la viña dijo: les voy a mandar a mi hijo amado, a este lo van a respetar. Lo respetaron, lo mataron con crueldad, porque el ladrón se apropia de lo que no es de ellos. Entonces miren, lo que la primera lectura de hoy nos dice es que ante las promesas que Dios da, nosotros hemos de vivir según la promesa y jugarnos el todo en la vida, renunciando a todo tipo de maldad, renunciando a todo tipo de dejarnos llevar por nuestras bajas pasiones, por el egoísmo, por la injusticia y por tanta cosa, con tal de que en nosotros se cumplan las promesas de Dios. Por eso San Pedro, en la primera lectura de hoy, nos está invitando a esforzarnos. ¿Para qué? Para que la buena fe que nosotros tenemos nos lleve a la buena conducta, nos lleve a obrar siempre según el amor, según la verdad y según la justicia, que nos lleve a usar bien nuestra inteligencia para hacer el bien. Porque hay gente que ocupa su inteligencia ¿para qué? ¿Para qué lo ocupa? Para hacer el mal. Miren todos los corruptos que hemos tenido en Guatemala. Ocuparon la inteligencia para la deshonestidad y para la corrupción. Y cuando se emplea bien la inteligencia para el bien e ir viviendo según las promesas de Dios como cristianos, entonces el pensar bien nos lleva a obrar bien. Y nos dice San Pedro, nos lleva al dominio propio. ¿Cuántas veces en nuestro corazón no se cruzan malas intenciones? ¿Se cruzan o no se cruzan? Claro que se cruzan. Intenciones que vienen de la corrupción. Pero la buena conducta, el amor y la justicia nos hacen a nosotros vencer esas malas intenciones. ¿Cómo? Dominándonos. La persona que no se domina es esclava. Es esclava de su deshonestidad, es esclava de sus injusticias, es esclava de su maldad y no le importa para nada el bien y es capaz de mentir y de obrar según la mentira. Entonces, al dominio propio, nos dice San Pedro, hay que añadirle que la perseverancia y no tener arrancón de macho viejo. ¿Cuál es el arrancón de macho viejo? ¿Cuál es el arrancón de macho viejo? Sale corriendo fuerte, pero unos pocos metros. Y después el macho viejo se queda. Y algunas veces con nuestros buenos propósitos, con nuestra vida cristiana, tenemos arrancón de macho viejo. Empezamos bien, pero después ya no seguimos. Es decir, al dominio propio hay que ponerle perseverancia. Y a la perseverancia, nos dice San Pedro hoy, hay que ponerle piedad. Y la piedad es uno de los dones del Espíritu Santo. El Señor nos da sus dones, pero depende de cada uno
el querer recibir los dones del Señor. El Señor da sin medida, pero según sea nuestro corazón, así recibimos. Una cosita pequeña, Dios la desborda. Algo más grande, Dios lo desborda. Y si ponemos más grande, Dios lo desborda. Y el don de la piedad es el saber vivir como hijos de Dios. Y si vivimos como hijos de Dios, amándolo a Él, nos dice San Pedro hoy que a la piedad hay que ponerle el amor fraterno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que amarnos como hermanos. Porque es mentiroso aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a los hermanos. La medida del amor a Dios será siempre el amor a los hermanos. Y al amor fraterno, para que sea verdadero, que hay que ponerle caridad. Cuando tenemos caridad, nos ayudamos unos a otros. Cuando no hay caridad, tenemos solo fachada de cristianos. Y cuando hablamos de caridad, hay que hablar solamente de la caridad que los otros pueden hacer con nosotros o cómo funciona la cosa. ¿Cómo funciona? Solo para recibir. Hay que dar. Entonces, la vida cristiana consiste precisamente en eso. Y viviendo eso es como los mártires, San Carlos Luanga y compañeros, los mártires nuestros en Guatemala, los testigos de la fe, y nosotros, los que estamos aquí en la colonia San Juan Pablo II, hemos de vivir según las promesas que Dios nos ha hecho, y Dios cumple. Pero es necesario vivir aquí en este mundo, en esta tierra, según las promesas del amor de Dios. Y según las promesas del amor de Dios, es que nosotros acá vivamos como hermanos, amándonos unos a otros y sirviéndonos unos a otros. De eso se trata, que el Señor nos ayude a nosotros entonces a vivir verdaderamente como cristianos, unidos entre nosotros, caminando juntos, y que el Señor nos dé la fuerza para perseverar y hacer siempre el bien.